Nos van a acompañar unas imágenes de todos los que han sido los paneles y los talleres que se han desarrollado durante estos 2 días. Para todos quienes trabajamos en educación, yo creo que ha sido un escenario privilegiado de escuchar, de exponer prácticas interesantes y también de tener los derroteros de la agenda venidera justamente en contextos de pandemia. Para hacer una síntesis, que es la misión pues, de este espacio, retomando lo que muchos de los expositores compartieron, yo creo que lo primero, dado que esta cumbre es una cumbre que invitaba a Francia, justamente como país invitado, estábamos hace unos minutos despidiendo al embajador de Francia, que termina su misión en Colombia, y con quien logramos trabajar con él y con el ministro Jean Michel en varios temas, que creo que la exposición del ministro dejó ver y que se vuelven una herramienta también muy útil para la situación colombiana. Lo primero de ello tiene que ver con la oportunidad con la que Francia definió los lineamientos, el trabajo con el comité científico y el proceso de alternancia, el proceso de retorno a las escuelas, que yo creo que no solamente es una experiencia bien importante, sino que nos deja lecciones en un proceso donde ya Colombia lleva el 40% de sus secretarías. Ha sido un proceso retador, pero muy acompañado por los docentes y por los rectores, y también con la compañía, gracias al ministro de Salud, de un comité científico que creo que será fundamental en estos procesos y en los procesos venideros, no solamente para la adopción de los protocolos, sino también la discusión que tenemos que dar en el sector educativo de cómo hacer que este retorno, esta resignificación a la presencialidad se pueda conectar también con todos los temas de transformación digital y todos los mecanismos y plataformas de estudio en casa. Mencionaba también el ministro el esfuerzo que está haciendo Francia en paralelo al retorno bajo modalidad de alternancia de la transformación digital. Una transformación digital, recordábamos el indicador de la semana anterior sobre el avance de los últimos años de un esfuerzo continuado que ha hecho Colombia en la incorporación y uso de TICs. Tenemos un reto enorme y con la ministra de Tecnología, Información y Educación con lo que compete a tecnología y educación, y tienen que ser dos procesos paralelos. Y finalizaría mencionando la experiencia que el ministro compartió con respecto al concepto de escuelas de la confianza. Tal vez mencionábamos algo de ello en la instalación. Es un concepto que además tiene todo un desarrollo normativo que fue aprobado por Francia para lograr armonizar el desarrollo de competencias como matemáticas, lectura y ciencias con el desarrollo de las competencias socioemocionales, de las competencias ciudadanas, y cómo el reto justamente, además del ejercicio de retornar, se acompaña del desarrollo de este mismo valor que evoca el principio de las escuelas de la confianza para continuar en todo el ejercicio académico, entendiendo las brechas y los impactos que han generado todos estos meses en los niños, niñas y jóvenes del sistema. Luego de ello, creo que esta gran presentación que nos pone el marco amplio de la discusión de estos 2 días, me parece importante reseñar también, con base en la experiencia francesa, como lo señalaba la consejera pedagógica de la Agencia de Enseñanza Francesa, cuáles han sido como los desafíos de los últimos años al trabajar el modelo de primera infancia. Y tiene que ver con muchos puntos que se debaten y que se han incorporado en la política nacional. El primero de ello hablaba de no escolarizar excesivamente en el kinder, como ella lo denominaba. También del poder de la lúdica, del juego como un activo principal en el aprendizaje de los niños, y la profundización, justamente también como vimos en otra de las conferencias desde la neurociencia, de una aproximación psicológica y de una aproximación desde la neurociencia de entender los estilos de aprendizaje y cómo adaptar el aula al mobiliario y todos los espacios para lo que hemos denominado en primera infancia las realizaciones se puedan dar. Varios de los invitados en los distintos paneles pues comentaban no solamente el avance de Colombia en materia normativa de primera infancia, sino la experiencia misma del modelo Cero a Siempre y cómo la filosofía de esta y de las experiencias en las distintas secretarías de educación avanzan en torno a entender el juego como un articulador y un potencializador del desarrollo infantil. Como mencionaba la doctora Natalie, la necesidad de encontrar espacios adecuados justamente para promover estos aprendizajes, la importancia de la lectura de contexto y la potencia de espacios pedagógicos multigrado también en este propósito, sobre todo en las zonas rurales. Justamente muy asociado también a este eje temático de esta conversación que la Cumbre de Líderes de Semana promovió, fue la conversación entre el maestro Francesco Tonucci y la viceministra Constanza Alarcón. Hemos tenido la oportunidad este año y los años anteriores, pero este año ha estado muy presente el maestro Tonucci en lo que ha denominado la viceministra estas charlas con los maestros,
unos espacios semanales que nos permiten ahondar en medio de esta crisis, de las decisiones tomadas, del proceso de aislamiento inicialmente y ahora del proceso de retorno, donde él siempre nos expresa una idea de una escuela que acompañe y que ayude al niño a entender el mundo, los distintos contextos y cómo la casa, el hogar, se ha transformado realmente también en un laboratorio de aprendizaje, el rol que han tomado los padres en este proceso de aprendizaje y la estrecha relación familia-escuela. Hablaba de los distintos espacios del hogar, desde la cocina, como mencionaba, hasta un cajón de fotos, se pueden convertir en una oportunidad para un desarrollo, un afianzamiento de un conocimiento. Y esa buena escuela, esos espacios de escuela para la vida, son los que señala que no podemos perder de vista y que tiene que ser una lección muy importante que nos quede después de todo este tiempo, justamente para acompañar a los estudiantes a descubrir sus vocaciones, para acompañarlos a descubrir sus aptitudes y a desarrollarlas lo máximo posible. Yo creo que reafirmó este conversatorio la importancia de las iniciativas que se vienen desarrollando, tanto en América Latina como en el país y en las secretarías de educación de familia escuela, donde el apoyo de la familia y donde encontrar espacios distintos a los tradicionales para esta relación acorde a acompañar el proceso del desarrollo del niño son tan vitales. Y pasamos de allí a una conversación que tiene mucho que ver con la lectura también de esta pandemia y lo que se venía trabajando en materia de juventud, en materia de formación para la vida y formación para el trabajo. Una conversación, varias conversaciones se dieron y tienen que ver obviamente con los retos que impone todos los temas asociados a inteligencia artificial, automatización, los impactos de la revolución 4.0, también la demanda de nuevas competencias y habilidades con distintas visiones, visiones desde la política pública, visiones desde el SENA en formación técnica y tecnológica y también visiones como la de Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, que viene también desde hace un tiempo importante trabajando y acompañando iniciativas gubernamentales en torno al Marco Nacional de Cualificación. Marco Nacional de Cualificación, que es una experiencia que a nivel internacional pues ha requerido un trabajo importante y consecuente de años. Recordemos que este ejercicio comenzó en el país hace 12 años, que tenemos que redoblar esfuerzos. Dieron ejemplos de los catálogos asociados a distintas áreas del conocimiento, porque lo que busca el marco y el Sistema Nacional de Cualificaciones justamente es reconocer saberes desde los distintos niveles de formación, permitir que el estudiante y que el joven defina una trayectoria, pueda combinarlo con escenarios también de empleabilidad. Y justamente se habló del proyecto que en plan de desarrollo y en un artículo definido da cuenta de este Sistema Nacional de Cualificaciones. Está próximo a salir su primera normativa, el decreto que ya permite seguir avanzando en lo que el SENA y muchos actores de la formación, no solo profesional, sino de la formación para el trabajo, la educación para el trabajo y desarrollo humano, vienen trabajando en torno a fortalecer habilidades digitales y socioemocionales. Contaba también el SENA el esfuerzo por incluir en los programas técnicos profesionales, los programas tecnológicos, el desarrollo de competencias socioemocionales más allá de solamente la habilitación laboral. Y esto se ponía en un contexto donde justamente para que el marco nacional y el Sistema Nacional de Cualificación genere esos vasos comunicantes entre los distintos niveles de formación, se toma como referencia el Sistema de Aseguramiento de Calidad de Educación Superior, los cambios que ha tenido desde los últimos 2 años, y el desafío más importante no son estas normas, es decir, la resolución y el acuerdo que dan cuenta de un nuevo proceso donde hablamos de 4 modalidades de educación presencial, distancia, virtual y blended, sino sobre todo el cambio que está al volcar toda esta reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes, a una concepción renovada de bienestar, de acervo sociocultural que en cualquier área del conocimiento se supone pues es un objetivo fundamental de la educación superior, y la necesidad de muchos actores de la educación superior en estos paneles de que desde la política pública, que es lo que a nosotros nos compete, como no solamente el sistema ponga estos principios como principios rectores, sino sea mucho más ágil y permita que las instituciones de educación puedan renovar su oferta, no solamente acorde a lo que los tiempos demandan, sino también a los perfiles de aprendizaje, tiempos y la combinación que necesitan los jóvenes hacer de formación y de trayectoria, pero también de habilitación laboral, más en esta crisis y en esta coyuntura. Sabemos las cifras asociadas a desempleo juvenil, cómo armonizar las estrategias de formación y también las estrategias de empleabilidad. Avanzó la conversación y trajo de nuevo al escenario las competencias socioemocionales y ciudadanas,
Lo mencionábamos anteriormente desde primera infancia y en la conversación del maestro Tonucci. En este caso, se tuvo el privilegio de contar con la presencia del presidente del Consejo Científico, que es un consejo científico que creó el Ministerio de Francia hace más de 3 años, con los profesionales más excelsos de las distintas áreas del conocimiento para acompañar las políticas educativas. Particularmente él es experto en neurociencia, y hubo una conversación interesante alrededor de cómo aprendemos y cómo logramos que el aprendizaje significativo se acompañe de reconocer distintos estilos de aprendizaje, un tema que ha sido recurrente en los últimos años al momento de hablar de inclusión. Cómo lograr con unos estudiantes, unos jóvenes, unos niños inmersos en múltiples contextos sociales y culturales, hacer la adecuada lectura desde el sistema educativo, desarrollar estas habilidades socioemocionales que no solo les permiten responder a retos de aprendizaje, sino a retos cotidianos, a establecer relaciones positivas, hasta a ser capaces de tomar decisiones para contribuir a crear no solamente su proyecto de vida, sino el de los jóvenes también que los acompañan. Acompañado de valores que siempre emergen cuando hablamos de competencias socioemocionales, como son la empatía, la generosidad, el liderazgo. Mencionaba también allí como justamente este escenario de pandemia, y se mencionaba en la instalación del día de ayer, justamente ya aparecen los proyectos de competencias socioemocionales, sobre todo en América Latina. Francia y los países europeos llevan más años desarrollándolo y ya lo han logrado incorporar al currículum. En nuestro caso emergían como proyectos y como proyectos transversales, pilotos de intencionar el desarrollo de emociones para la vida, y ahora obviamente con el impacto de la pandemia pues sale a la luz un trabajo muy necesario e importante para los tiempos venideros de enfocar conceptos como el autocuidado, el cuidado de otros y la resiliencia, y esto implica trabajarlo también a nivel curricular, académico, en la formación de docentes, en la formación de rectores, en el concepto mismo de liderazgo. Se contaban algunas experiencias también que ya tenemos en Colombia, no solo desde el ministerio, sino en las secretarías de educación y distintas fundaciones y ONGs que vienen trabajando con una definición que acogemos, que tiene una definición estándar de la OCDE, pero que cada uno de los países ha venido traduciendo en el desarrollo de pruebas, en el desarrollo de programas y contenidos que intencionan el desarrollo no como un área específica, sino transversal al currículo, y que acompaña la formación en liderazgo de maestros y de directivos en el país. Para ir finalizando y muy asociado al tema anterior, se contó con una excelente exposición de la doctora Diana Hincapié, un texto que creo que muchos hemos revisado, leído a la luz de los desafíos que tenemos y que tienen que ver con las 5 claves para lograr una buena evaluación docente. Yo diría más que solo la buena evaluación docente, las 5 claves donde hay que armonizar los desafíos en materia de formación inicial, de formación continuada, de evaluación y los escenarios para investigación y para creación de los maestros. Ella mencionaba los siguientes: precisar por parte de cada política pública qué objetivo busca alcanzar la evaluación, hacerla concomitante también con las herramientas que acompañan la evaluación, la calidad de los resultados, el uso eficiente de los resultados acorde a los objetivos de aprendizaje, y una investigación continua alrededor de procesos y de resultados también ligados al sistema de evaluación de los niños y los jóvenes. Tenemos en Colombia un desafío de evaluación institucional que la desarrollan cada una de las instituciones educativas, de evaluación de los estudiantes con las transformaciones, incluso en época de pandemia, cómo ha logrado el ICFES introducir la tecnología para transformar las pruebas, acercarse más a la realidad que estamos viviendo, pero además hacer la reflexión de estas competencias a la luz de las propuestas curriculares, de los planes educativos institucionales y del proceso de evaluación diagnóstico formativa, un proceso que busca retroalimentar y acompañar el trabajo en aula de los maestros. Y obviamente además la doctora Hincapié contaba esfuerzos muy interesantes a nivel internacional de escuelas de liderazgo. Siempre se hace referencia, por ejemplo, a la escuela o al esfuerzo en Singapur, y esfuerzos nacionales donde ya tenemos centros de innovación de maestros que tenemos cada día que asociar a la política no solamente de calidad, sino a cómo dignificar y acompañar el trabajo de los maestros, que, como se dijo reiteradamente, yo creo que en estos 2 días uno encuentra palabras reiteradas que tienen que ver con la realidad y con la respuesta del sector. Una de ellas era solidaridad, otra era resiliencia y otra fue el sentido de agradecimiento y reconocimiento a todos los procesos de innovación de los maestros, de los rectores y esfuerzos regionales. Estuvieron presentes secretarías como la Secretaría de Bogotá, que voy a pasar a mencionar, y que también compartió experiencias muy interesantes alrededor de educación rural,
sabemos que no solamente es un importante cumplimiento en los acuerdos, sino también tiene que ver con más y mejor rural, con mejor educación rural, con devolver la institucionalidad y con entender las diferencias y el abordaje que tenemos que hacer para la ruralidad, donde no solo lo hacemos desde el sector educativo, sino que tiene que ser un abordaje con muchos más sectores desde un concepto de bienestar. La doctora Edna Bonilla justamente enfatizaba la importancia de entender además las distintas ruralidades. Ella, como secretaria de Bogotá, hacía referencia a 8 localidades que cuentan con población rural en Bogotá y las distintas formas de aproximación por un estudio que ella tuvo la oportunidad de hacer en la Universidad Nacional y que muestra que tenemos que identificar allí también en la ruralidad brechas para cerrar desde la primera infancia hasta la educación superior, donde la profesora Ángela Penagos también resaltaba la competencia de no olvidar acompañar todos estos proyectos de iniciativas que redunden en prevenir las violencias, en cerrar brechas de equidad y en promover la inclusión. Y también hacían mucho énfasis en apalancar para estas zonas, particularmente y trabajando articuladamente con las instituciones de educación superior, una oferta rural, una oferta que le permitiera a los jóvenes de las distintas zonas rurales del país, de los municipios PEDET, tener realmente cobertura en este nivel de formación. Agradezco mucho a Semana, a todos los asistentes que nos permiten en estos minutos dar cuenta de un esfuerzo de toda la comunidad educativa del país. Gracias, Semana, por generar estos espacios. Nosotros como ministerio participando, pero además escuchando y tomando atenta nota para en un momento tan importante para el país, para la educación y para los desafíos que tenemos con esta generación, poder de forma colectiva, que creo que es la forma más adecuada de trabajar a nivel regional y con los distintos actores, trabajar no solamente por solucionar estos rezagos, estos impactos que se han generado en la población y en la familia colombiana, sino por tomar las lecciones que puedan incidir positivamente en transformaciones que el sistema educativo necesita y que obviamente nos vimos abocados a abordar con mucha más rapidez con todos los imperativos y los retos que nos puso la crisis. Muchísimas gracias.